Manuel José Joaquín del Corazón de Jesús Belgrano fue abogado, economista, periodista, político, diplomático, militar. Me gustaría conocer tu mirada sobre esto que te estoy contando, porque hay un Belgrano multifacético, ¿no? En aquella época los hombres volcados al interés del Estado, a la transformación, a la cultura, realmente cumplían múltiples funciones. Desde ya Belgrano ha sido un hombre volcado hacia la cultura. Su pronta inclinación hacia la formación intelectual lo lleva a estudiar jurisprudencia y leyes en Salamanca. Los jóvenes del Río de la Plata, específicamente los de Buenos Aires, que tenían una vocación hacia el derecho, iban a la Universidad de Chuquisaca, de Charcas, para cumplir su deseo de graduarse en leyes. Pero Manuel Belgrano, que venía de una familia con recursos importantes, su padre, Domingo Belgrano, era un famoso comerciante de Buenos Aires, con recursos económicos, con influencia, decidió no enviarlos al Alto Perú a estudiar a su hijo, sino a la universidad más prestigiosa de España, a Salamanca. Y en Salamanca obtiene el título de abogado y conjuntamente también una gran y copiosa formación cultural. Hablaba varios idiomas, perfectamente el inglés, el francés, el latín, escribía y leía en latín. Era un hombre culto y con una gran ansia del conocimiento y del saber. Es importante lo que me estás diciendo como una introducción al tema, porque ser hijo de una familia acomodada en aquellos tiempos era la única posibilidad que tenían de estudiar, de ir a una universidad. Esto con el tiempo obviamente se fue acomodando de otras maneras, se adquirieron otros derechos. Así que él tuvo, digamos, el poder económico como para formar una educación, lo que le dio una impronta en la historia muy notable. Inclusive para muchos Belgrano es el prócer número 1 de la Sí, República por su Argentina. impacto. Sí, Rubén, realmente hay dos figuras que son voluminosas. Está José Francisco de San Martín con su campaña libertadora y la figura de Belgrano. Creo que son los dos héroes de la construcción de la argentinidad. Ya Bartolomé Mitre, cuando elabora sus primeras obras vinculadas a la construcción de la historiografía argentina, va a tratar la historia argentina en razón a la figura primero de José de San Martín y después de Manuel Belgrano. Este impacto de Belgrano, de tener las posibilidades de estudiar, vino a través de una fuerte relación social y de vínculos familiares. Belgrano, cuando termina y regresa nuevamente al Río de la Plata, viene con un cargo designado por parte de España, que va a ser el de secretario del consulado. El consulado era una institución que estaba fuertemente vinculado al comercio, al fomento de la economía y al contralor del movimiento de mercaderías. También actuaba como tribunal para evitar el litigio y generar mediación entre los comerciantes. Venía Belgrano con una formación jurídica fortísima, venía con la designación de un título que lo designaba secretario del consulado y de controlar todo el comercio del Río de la Plata. Así que venía con un cargo de gran importancia y lo va a desempeñar fomentando la navegación, la agricultura, el comercio, en los pocos años que va a durar su secretaría en el consulado, porque al poco tiempo va a generar ya el movimiento emancipador, o por lo menos revolucionario, en donde el propio Belgrano no va a dudar en participar y gestar algo distinto y novedoso. Desde el punto de vista político, Manuel Belgrano era liberal. Fue el primero, si se quiere, en aquellos tiempos de introducir aquello de trabajar la materia prima, ¿no? Manufacturarla. Sí, en ideas políticas, como bien decís, Belgrano era un hombre liberal. ¿Qué implicaba el liberalismo político? Un liberalismo español en aquel momento de fines del siglo XVIII. Significaba
valorar la persona humana, las libertades, la seguridad individual, la necesidad de tener un orden y el respeto a las leyes, lo que no quita ni deja de lado, Rubén, de que había un fortísimo convencimiento por parte de Belgrano que la mejor forma de gobierno era la monarquía. Y aclaremos esto, la monarquía no es una antítesis del republicanismo. Lo que planteaba Belgrano en aquel momento era una monarquía republicana, una monarquía constitucional, una monarquía en donde el rey tenga que sujetarse a la Constitución, como también el pueblo y las autoridades distintas y diferentes deben someterse a la Constitución. Todos sometidos a la ley, el rey y el ciudadano. Esa era la idea monárquica republicana, una monarquía atemperada, una monarquía, si lo quieren llamar ustedes, parlamentaria, una monarquía en la cual él veía virtudes en la monarquía, porque los hombres en aquella época valoraban esa forma de gobierno, pero desde luego basada, sin duda alguna, en la Constitución. De nuestros próceres, ¿fue el más católico de todos? Había una fuerte formación de los hombres de la sociedad en aquella época vinculada a la religiosidad. Las universidades estaban fuertemente vinculadas a la religión, el poder político estaba vinculado a la religión. ¿Por qué, Rubén? Porque había un hilo conductor en el cual asociaba el poder político con el poder celestial, el poder religioso con el poder material del rey. El rey tenía, digamos, la obligación en aquellas monarquías de defender la religión católica. En este marco de monarquía, poder político y religión, desde luego que había una política de Estado para la defensa de la religión. Y ahí hay una formación de todos aquellos hombres, algunos más, otros menos, allegados a la religión. Belgrano ha sido un gran devoto, ha sido un hombre vinculado a la religión católica hasta los últimos momentos de su vida. Ha mostrado también un perfil muy particular de su religiosidad. En su accionar permanentemente, en su accionar militar, siempre se abocaba a los rituales católicos de la misa, de la comunión, del rezo del rosario de sus soldados. Coronó a la Virgen de la Merced, la estableció como patrona del ejército. Hay una carta muy interesante. Cuando San Martín formaba el ejército de los Andes, y San Martín todavía era un extraño en Mendoza, recién comenzaba a movilizarse y recién ha sido nombrado gobernador de Cuyo por el director supremo, tuvo dificultades San Martín para reunir personas, gente, ciudadanos, gente comprometida para hacer ese gran ejército. Y hay una carta, que palabras más, palabras menos, dice lo siguiente. Preocupado le escribe San Martín a Belgrano, que no encontraba voluntarios y gente para sumar a su ejército. Y Belgrano contesta maravillosamente: mi querido general, palabras más, palabras menos, mi querido general, invoca usted a la Virgen, que convoque a sus hijos, y verá que le sobrará brazos para empuñar espadas en defensa de la libertad. Y al poco tiempo, el general San Martín la determina a la Virgen del Carmen como generala del ejército de los Andes. La Virgen hizo lo suyo, ¿no? Hizo lo suyo, vaya, formó un ejército. ¿Cuál fue el mayor legado que nos dejó Manuel Belgrano? Aparte de la bandera, claro. Sin dudar algunas. Mi pausa no fue por pensarla, sino mi pausa fue para decirla de la mejor manera. El mejor y el mayor legado belgraniano es su conducta de vida ante la vida y la cosa pública. Un hombre íntegro, cuya palabra valía, cuya acción era acorde a su palabra, donde los principios republicanos del respeto del otro, del respeto de la ley, del orden, realmente son ejemplos virtuosos que ponen, sin duda alguna, a nuestro creador de la bandera en el bronce, pero no por la bandera misma, sino por su conducta de hombre de bien. No es poco. Así es.